conocer algunos aspectos que él considera importantes para su resumen, cuya presentación será la próxima semana por grupos, pero una cosa bastante pequeña, ¿no? No es una extensión muy grande. Ok, entonces presento y me confirman eh, si lo ven en pantalla. Ya está en pantalla, ¿no? Sí, ya se puede ver. Ya, correcto. Entonces hago la presentación. Sin más, entonces dejaríamos para la presentación de los métodos, resultados y propuestas a Santiago de la Fuente por 20 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación y voy a contarles un poquito de este trabajo que ha sido un placer realizarla. Cuando nosotros hablamos de Perú, Perú siempre es un país que es indiscutiblemente pesquero. No obstante, cuando se escucha de la pesca peruana, generalmente se habla de la pesca industrial y se deja bastante de lado la pesca artesanal, ¿no? La pesca artesanal es bastante más diversa en relación a los métodos de pesca y a los sectores que se involucran. Y en el Perú, y para efectos legales, esta es una actividad que se realiza con fines comerciales, donde predomina el trabajo manual, donde las que la efectúan pueden o no utilizar embarcaciones, pero de hacerlo, estas no deben exceder los 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega ni los 15 metros de longitud del cuerpo. Sin desmerecer el trabajo y el enorme esfuerzo del Ministerio de la Producción y de los gobiernos regionales, la pesca artesanal en el Perú, al igual que en la mayoría de los países en el mundo, es una actividad marginalizada. Se subreporta su contribución a las capturas, es indebidamente monitoreada, regulada y fiscalizada, y al final son los pescadores quienes sufren las consecuencias sociales, económicas y ambientales de ser relegados por las autoridades. En el Perú, la pesca artesanal siempre ha sido descrita a través de su volumen de captura, ¿no? Y en ese sentido es responsable del 15% de los desembarques marítimos. Una fracción bastante pequeña de la actividad pesquera nacional si solo nos concentramos en este indicador. Sin embargo, su contribución en la economía es bastante mayor. Si lo medimos a través del PBI y del empleo del sector, así como la contribución de la seguridad alimentaria nacional, la de la pesca artesanal es indudablemente superior al de la pesca industrial. Con tan solo el 15% de las capturas, la pesca artesanal es responsable de casi de la mitad del PBI del sector pesquero, considerando las cadenas de valor que nacen de las capturas, así como el total de la contribución, casi el total de la contribución del sector pesquero al consumo humano directo. Esto es considerando inclusive las importaciones de la actividad acuícola. Esta es una actividad sin duda muy importante para nosotros, ¿no? Por ello quisimos adoptar una mirada histórica para ver cómo habían cambiado las capturas y el esfuerzo artesanal a lo largo del tiempo. Por esfuerzo pesquero, que es un término que vamos a hablar o incidir bastante en él, entendemos a la intensidad con la que se ejercía la actividad pesquera. Pero también quisimos ver cómo es que el esfuerzo y las capturas estaban repercutiendo sobre los ingresos de los pescadores artesanales. Y la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué nos importa esto? Cuando nosotros vemos a las pesquerías, principalmente las no reguladas o las indebidamente reguladas, estas siguen un ciclo que va desde una etapa de desarrollo de la pesquería hasta uno de recuperación post-colapso. En ciertos momentos es importante invertir en incrementar el esfuerzo pesquero, porque esto se traduce en mayores capturas. Crecer tiene sentido cuando aún hay abundancia de recursos, pero también hay un punto de inflexión, un momento donde las pesquerías no reguladas exceeden los límites de la sostenibilidad y los recursos se hacen más escasos. Si no se controlan y el esfuerzo sigue creciendo, esas inversiones solo se traducen en pérdidas en el mediano o largo plazo, para la mayoría, a pesar de que algunos pueden lucrar inclusive en momentos de crisis. Entonces, ¿dónde estamos con la pesca artesanal en el Perú? Para eso, decidimos empezar a reconstruir series de tiempo de dos parámetros, las capturas y el esfuerzo. Por las capturas, entendemos que este es el desembarque oficial, lo que reporta el Ministerio de la Producción, más los descartes que ocurren en alta mar y la pesca no reportada. Por el esfuerzo pesquero, entendemos que esto es la intensidad con la que se hace la pesca, ¿no? Es el número de embarcaciones por la potencia del motor, por cuántos días están pescando al año, por un coeficiente tecnológico.
Para hacer esta reconstrucción, utilizamos una metodología que ya ha sido bastante utilizada a nivel internacional, que parte de recopilar datos oficiales y culmina con cuantificar la incertidumbre que hemos generado en esta serie de tiempo, valiéndonos de información gris, de publicaciones científicas, de consultas a expertos, de usar el conocimiento tradicional, para ir poco a poco reconstruyendo cómo han ido cambiando estos indicadores. Para las capturas obtuvimos 70 fuentes de información. Sin embargo, para el esfuerzo pesquero encontramos solo 2. ¿No? Y utilizando estas variables, nos decidimos generar o desarrollar 3 indicadores para ver si seguimos a flote o no. La primera era la captura por unidad de esfuerzo. Esta es una medida de eficiencia. A grandes rasgos nos permite aproximarnos a la abundancia de los recursos objetivos de la flota artesanal. La segunda es los ingresos brutos por unidad de esfuerzo. Esto nos permite ligar el esfuerzo a los ingresos directamente. Si sube, o mejor dicho, si este indicador se reduce en el tiempo, significa que se necesita más esfuerzo y por lo tanto más inversión para adquirir un mismo nivel de ingresos. Finalmente, el ingreso relativo al salario mínimo vital es una medida de pobreza relativa. Este nos permite ligar los ingresos de los pescadores artesanales al costo de satisfacer sus necesidades básicas. Una vez que obtuvimos estos valores, analizamos las series de tiempo para ver en qué momentos había un cambio en la tendencia. Y lo que encontramos fue bastante interesante, ¿no? Primero que nada, cuando vemos los desembarques pesqueros artesanales, estos han crecido mucho en el tiempo, pero la magnitud de esta tendencia está enmascarada por el superporte. Cuando consideramos lo que no declaramos, estimamos que desde el 2007 los desembarques pesqueros artesanales se han mantenido por encima del 1.000.000 de toneladas métricas. En esta última década, la captura artesanal en promedio ha sido al año 1.25 millones de toneladas. Vale la pena resaltar que durante este mismo periodo las capturas industriales fueron en promedio de 5 millones de toneladas anuales. Eso quiere decir que la pesca artesanal no es nada pequeña. No obstante, estimamos que el 72% de las capturas artesanales fueron reportadas a lo largo de la serie de tiempo. Eso quiere decir de que 3 de cada 10 kilos capturados por la flota artesanal no son registrados por el Estado. Esto incluye desde el desvío de la anchoveta para hacer harina de pescado de manera ilegal, hasta las vísceras del perico que se descartan en el mar, o la pota que se captura para carne. Vemos también, sin embargo, que la pesca no reportada proveniente de embarcaciones artesanales no tiende a la reducción, y eso es problemático porque el Estado sí ha estado haciendo esfuerzos para mejorar el monitoreo de esta actividad. Pero esta es una cara de la moneda. La otra tiene que ver con la flota. En relación a esto, vemos que la flota ha crecido muchísimo en el tiempo. Estimamos que para el 2018 la flota estaba conformada por 19.650. 5 veces más grande es la flota ahora que lo que era en 1950. Adicionalmente vemos que desde el 2006 al 2010 la flota ha crecido casi en 1.390 embarcaciones por año. Y desde el 2011 en adelante la flota ha continuado creciendo, a tasas más lentas, pero aún bastante significativas. También vemos que más del 90% de las embarcaciones artesanales cuentan ahora con un sistema de propulsión a motor, mientras que a inicios de la serie de tiempo el principal sistema de propulsión era el remo y la vela. Y también vemos que las embarcaciones artesanales ahora son más grandes y están mejor equipadas. Hemos pasado de la chalana al boliche. Hemos tenido una conversión de nuestra flota, ¿no? Entonces, ¿cómo es que si vemos que las capturas y que el esfuerzo pesquero se han incrementado en el tiempo, qué nos dice esto de la eficiencia pesquera y del estado de los recursos? Lamentablemente, observamos una tendencia de reducción bastante fuerte de la captura por unidad de esfuerzo a lo largo de nuestra historia. Lo más fuerte, la caída más fuerte o la disminución más importante la vemos en la primera década. Luego vemos un periodo donde se registra una progresiva disminución leve que llega hasta principios de los 90. Aquí cambia la tendencia, ¿no? Y este es un periodo donde ocurren varios cambios. Empieza la protección de las 5 millas, se registra un cambio de régimen en la productividad de la corriente Humboldt, las flotas artesanales empiezan a alejarse de la costa y a aventurarse más afuera en busca del perico y la pota, y unos años más tarde arranca el desvío ilegal de la anchoveta para consumo humano indirecto, así como el uso más fuerte del cerco costero. No obstante, a partir del 2007 empieza nuevamente a caer la captura por unidad de esfuerzo, esta vez bastante más rápido que la tasa que observábamos en los 60s y 90s, ¿no? Y esto significa que el esfuerzo pesquero está creciendo más rápido que las capturas y que al menos algunos recursos objetivos están en aprietos. Pero la historia no es igual para todos. Cuando vemos cada uno de los métodos de captura, vemos que los diferentes métodos de captura tienen trayectorias individuales, ¿no? Y eso hace referencia a que cada método
depende de la abundancia de los recursos que aprovecha y de la cantidad de esfuerzo que hemos observado para este método de captura. Por lo tanto, los años en los que cambian las tendencias entre ellos difieren, pero casi todos los métodos de captura, salvo el espinel, se observa una disminución significativa de la captura por unidad de esfuerzos al final de la serie de tiempo. Entonces esto nos indica que la mayoría de los recursos aprovechados, principalmente los recursos costeros, están en problemas o están en algún nivel de explotación plena o de sobreexplotación. También vemos, cuando traducimos esto a los ingresos, observamos que tanto el buceo, la cortina, la pinta y el espinel tienden a requerir mayores inversiones para obtener los mismos niveles de ingreso, y por lo tanto están disminuyendo sus ingresos por unidad de esfuerzo. Mientras que las inversiones requeridas por el cerco, las poteras y las trampas están algo más estables, pero en el caso de las poteras, por ejemplo, y de las trampas, también estamos requiriendo un poco más que antes. No obstante, el arrastre muestra una trayectoria inversa. Su participación está creciendo al igual que sus ingresos por unidad de esfuerzo. Pero cuando sumamos todo esto y vemos qué es lo que está pasando con la flota como un todo, vemos una reducción, una trayectoria general que nos lleva a decir que estadísticamente es significativa una reducción en los ingresos por unidad de esfuerzo. Esa es una medida para los armadores. Pero ¿qué está pasando con los pescadores? Cuando vemos, bueno, antes que nada hay que hablar qué es lo que estamos viendo acá. La línea punteada denota el salario mínimo vital, ¿no? Las columnas azules representan años en donde los ingresos de los pescadores han estado por encima de dicho monto. Las columnas rojas, por otro lado, representan años en que los ingresos de los pescadores han estado por debajo del salario mínimo vital. Como pueden ver, hay más columnas rojas en el tiempo. Pero también estamos viendo algo más, ¿no? Vemos que los ingresos de la pinta, las poteras, el buceo, el espinel, la cortina y las trampas, todas tienden a decrecer en el tiempo. Así no caigan debajo del umbral de la pobreza en algunos casos, lo que percibe el pescador tiende a disminuir con el pasar del tiempo. Mientras que el cerco se mantiene estable y el arrastre va en alza. Eso indicaría que la actividad pesquera menos selectiva es la que mejor puede sostener los ingresos de los pescadores, a expensas de otros pescadores artesanales y de la sostenibilidad de los recursos pesqueros de la gente en general, ¿no? Ya que menos selectiva significa que hay una mayor captura incidental, sobre todo de peces por debajo de la talla mínima, peces que capturan los otros métodos de pesca. Por otro lado, inclusive las embarcaciones, inclusive los pescadores que utilizan espinel, por ejemplo, que pescan recursos oceánicos como el tiburón y el perico, así como las poteras, ambas que están siendo ejecutadas por embarcaciones que se alejan de la costa y aprovechan los recursos de una manera cuya explotación a la escala actual es relativamente nueva o no era tan fuerte hace unos años, vemos que también están viendo una disminución en sus ingresos durante la última década. Estas tendencias reflejan que el crecimiento del esfuerzo pesquero ha sobrepasado los límites de la eficiencia económica y por lo tanto se ha convertido en un crecimiento empobrecedor. Si vemos las ganancias totales de la pesca artesanal como una torta, esta torta ahora se divide entre mucho más personas que antes, y muy pocos de los que están sentados en la mesa se quedan satisfechos con el pedazo que les tocó comer. Es importante señalar que hay pescadores que aún viven bien y que no todas las regiones se comportan igual, pero la tendencia general es hacia el descenso de los ingresos. Más aún, vemos que con el pasar del tiempo, los pescadores deben complementar sus ingresos con otras actividades económicas, como la agricultura, la construcción, el comercio. Y por ello no están en la pobreza. El pescador es bastante adaptativo. Pero eso también refuerza lo que revela este indicador. La pesca artesanal para muchos pescadores ya no rinde los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Y basta que un pescador que tiene un padre pescador le pregunte si es que su papá pescaba o ganaba más de lo que gana él, ¿no? Si la pesca era más grande o más pequeña, si le costaba menos salir a pescar, para que le digan lo mismo. Este es un conocimiento que no es nuevo. En síntesis, el esfuerzo pesquero artesanal ha crecido significativamente a lo largo de la historia reciente, y en especial desde el 2006. Este incremento ha generado impactos negativos sobre los stocks explotados, la eficiencia de pesca y los ingresos de los pescadores artesanales. Y mitigar estos impactos es una prioridad nacional, o debería ser una prioridad nacional, debido a la importancia de la pesca artesanal para la economía, el empleo y la seguridad alimentaria. Pero el cómo es tan importante aquí como lo que estamos proponiendo. No solo debemos afilar la espada en materia de sanciones, sino también escuchar las soluciones que provienen de los mismos pescadores artesanales. Y por eso estamos proponiendo las siguientes recomendaciones. La primera es aumentar la participación de los pescadores artesanales en la investigación de los recursos pesqueros, así como en el diseño, la implementación y evaluación de políticas y normas y regulaciones. La participación equivale a la legitimidad, ya sea para cuotas, para vedas, para tallas mínimas. Necesitamos una mejor regulación y para ello debemos incluir también
el muy rico conocimiento tradicional que tiene la comunidad pesquera artesanal. También estamos solicitando que se impulsen inversiones para desarrollar fuentes alternativas de ingresos dentro de las comunidades pesqueras artesanales. No todos pueden ser chefs, pero tienen que haber otras actividades económicas que pueden desarrollar para que no haya esta presión para volvernos a meter en la actividad pesquera artesanal. También estamos solicitando que se cree un grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal con representación legítima de los diferentes sectores para desarrollar medidas alternativas que desincentiven la construcción de embarcaciones artesanales. Impulsar normas o programas de capacitación orientados a fortalecer el capital social, la competitividad, la asociatividad, la capacidad administrativa de las organizaciones pesqueras artesanales para impulsar un comanejo y fortalecer los derechos ciudadanos de las comunidades pesqueras ante los diferentes niveles del Estado. Tenemos que ser más inclusivos. Finalmente, o bueno, por ahí también solicitamos se invierta más en fortalecer mecanismos de fiscalización y seguimiento. Eso es indiscutiblemente un mayor presupuesto tanto para el IMARPE, así como los gobiernos regionales, y también implementar diferentes tecnologías para seguir mejor a la actividad pesquera artesanal. Y finalmente, estamos solicitando o sugiriendo se modifiquen ciertos procesos y requerimientos para poder adquirir o incrementar el tamaño de flota. Este último punto lo va a discutir Selene a continuación. Este artículo lo pueden descargar de este enlace, pero como les mencionó Juan Carlos, vamos a adjuntarles una versión en español. Y bueno, si tienen dudas o comentarios, por favor, no duden en escribirme o contactarme. Mi correo está ahí, así como en el artículo. Y por favor, estamos acá para ayudar. Y el propósito de esta investigación es empezar la discusión. Estoy convencido de que el Ministerio de la Producción y que el IMARPE tienen un sinfín de datos que pueden hacer este estudio mucho más preciso y mejorar inclusive las recomendaciones que damos para afinarlas en la realidad local de cada uno de los desembarcaderos nacionales. Pero para eso necesitamos trabajar juntos, incluir a la pesca artesanal y a los sectores de la pesca artesanal en el proceso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Santiago por tu presentación. A continuación va a hacer su presentación. Oh. Juan Carlos, no te escuchamos. Sí, se fue. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Muchas gracias. Disculpen. Selene, por favor. Bueno, a mí me toca exponerles los principales hitos normativos que contribuyeron al incremento del esfuerzo pesquero artesanal. Esto a partir de la vigencia de la Ley General de Pesca del año 1992, que actualmente se encuentra vigente. Para empezar, tenemos que tener en consideración que esta ley establece dos requisitos para el acceso a cualquier pesquería. Por un lado, la autorización de incremento de flota para la construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras. Básicamente, esta autorización determina
creo, o se fue el Inge. Se le apagó la máquina, creo. F.